el Evangelio de la Noche con Has Guzmán y el pastor José Gómez. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Hey, Has, mi pastor, bendiciones, ¿cómo estás? bien hermano, bien, contento. Muy feliz como esa canción que dice, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Amén, amén, así es, mi pastor, así es. Como a todos, señores, esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Muchas bendiciones a todos ustedes de nuevo aquí. Gracias a la mano poderosa del Señor, aquí estamos. Un Bendito poquito, sea se el me dio un Señor. poquito aporreado, pero bueno. Bueno, vamos a orar para entregar este tiempo maravilloso y de verdad que es importante saber que aquí estamos. Y dice mi abuelito, y aquí nos quedamos. Así es, y aquí Vamos, estamos y aquí nos quedamos. vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Gracias Gracias, por permitir que Has regrese, Señor. Gracias porque es nuestro compañero de trabajo, Dios, y gracias porque seguimos avanzando, Señor Dios, así como aquellas saetas de vida, Dios de la gloria, con las cuales tú permitiste, Señor, que fueran conquistados imperios, Dios. Hoy nos permites que a través de nuestras vidas sean instrumentos de tu paz, de tu amor, de tu fidelidad, de tu misericordia y de tu gracia lanzados a través de este espacio, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén y amén. Has, hoy tenemos un evangelio muy relevante. Recuerda que la vida que tiene el evangelio es a través de Jesucristo nuestro Señor. Y así es. hoy tenemos algo muy importante. Tú tienes los versículos bíblicos allí para que nos ayudes un poco con esa lectura, por favor. Claro que sí, mi pastor, aquí estamos, seguimos en nuestro hilo conductor, amigos, seguimos avanzando en este Evangelio de la Noche. Recuerde que estamos en Hechos capítulo 11 y en este momento leemos desde el verso 19 hasta el verso 21. Dice así la palabra de Dios, yo la tengo en la Reina Valera 1960 y dice así, ahora bien, los que habían oído los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solamente a los judíos. Pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Tremendo, ¿no? O sea, esto es maravilloso, hermano. Yo sé que muchas de las personas que hoy están llegando al evangelio son bastantes, ¿sí? Hay redes, hay redes. Esta semana estuve en una reunión y prácticamente pues me invitaron, fue gratis. Fue gratis, sí. Y es una reunión de pesca. Oh, interesante. Y también estuve en un pequeño seminario, un congreso. No, eso es como que, como cuando a usted le dan un tentapié, Ok. ¿sí? ¿Sí? Pero en la área del conocimiento, de la teología, de la historia. Y estaba hablando el doctor Segura, estaba hablando del pietismo. Inclusive abrieron un curso chévere del pietismo esta semana, muy chévere. Y también abrieron otro espacio que se llama Reto Mateo 25. Mateo 25 es algo muy genial, Has, porque son retos. Y todos los días me hace, si no llegan a mi celular, retos. Esta semana llegó un reto que inclusive Alex Campos lo estaba pronunciando allí y decía en Mateo 25, decía que tenías que tomarte 1 litro de agua en todo el día y no ibas a poder tomar más agua, sino solo 1 litro de agua, como para ponerte en la posición de aquellas personas o aquellos ciudadanos que no tenían agua. ¿Sí? Ok. También ponían otro reto que era dormir en el suelo, ¿sí? Y decía que como para que usted entendiera qué significaba dormir en el suelo, ¿sí? Otro Ok. reto de ellos fue un ayuno, otro reto, bueno, así sucesivamente. Y retos y retos. Eso lo está haciendo, eso lo están haciendo eh, por los niños, World Vision, ¿no? Sí, ok.
Entonces, me pareció espectacular, hermano. Y me parece que este tema que estamos tocando acá tiene mucha relevancia con los retos. El retarnos a conocer un contexto cultural, el de pronto decir salir de nuestra comodidad y de pronto decir, no, Paz, me quiero ir a estudiar inglés porque quiero ir con mi esposa de misiones. Hombre, yo digo, gloria a Dios, hágale. Y con mi familia, con mis hijos de misiones, porque hay una generación de relevo después de que de pronto ustedes partan con el Señor o el Señor venga por ustedes o sucesivamente, Amén. ¿sí? Sí, señor, así es. Lo mismo sucede en el Evangelio, porque es que esto es como un caudal de bendición. Y ese caudal de bendición se va yendo, se va yendo, se va transportando. ¿En quiénes? En los discípulos, en las personas que en realidad entienden el mensaje del Evangelio. Así es. No que hay personas que de pronto pueden llevar 5, 10, 20, 30 años en una iglesia y a veces no entienden en realidad qué es el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas nuevas. Estos hombres lo entendieron, Has. Sí, así es. Estos hombres asumieron un rol tremendo. Hay gente que se queda viviendo como niños, quejándose. Ay, no, es que aquel no me hizo, aquel me hizo, papá, el balón. Sí, no, nosotros tenemos que ir más adelante. Nosotros somos personas maduras que tenemos que seguir viviendo ¿qué? La cordura y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que examinarnos y mirar qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal, pero Así es. enfocarnos. Inclusive esta semana el reverendo Humberto Fajardo estaba pronunciado en una reunión interna que teníamos y él decía, fascinado como él entregaba en los momentos de ese auge espiritual, cuando salían a predicar por todos los lugares de Bogotá, Usaquén, ¿sí? Todos los rincones, entre ellos también muchos rincones de Bogotá. Y cómo pronunciaban el Evangelio, cómo proclamaban el Evangelio. Estos hombres que están aquí, de los cuales estamos hablando hoy, de los versículos que usted habló, hermano, están asimilando el verdadero reto que Dios los está llamando a hacer. ¿Tú cómo Y ves predicar esto, el evangelio. querido amigo Haas? Bueno, mi pastor, y es un tema muy importante, es algo muy importante lo que usted toca del reto y de asimilar lo que Dios nos envió a hacer. Tengamos en cuenta que se empiezan a esparcirse los creyentes por causa de la muerte de Esteban como tal, empiezan a esparcirse porque los empiezan a perseguir por causa de la persecución y de todo ello. ¿Y qué es lo que sucede? Empiezan a predicar el evangelio, pero tengamos en cuenta que no solamente, pues sí, algunos se dedicaban a preguntarle, a predicarle solamente a la gente de su propia estirpe, de su propia raza como tal, pero hubo gente que no solamente se dedicó a predicarle a su propia raza, sino a toda la gente que estaba viendo. Inclusive se fueron a las ciudades costeras, dice el escrito, se fueron a las ciudades costeras y allí también predicaban el evangelio, se aliaron allí con algunos gentiles también que estaban allí y empezaban a predicarle y a predicar el evangelio, a aceptar ese reto de predicar el evangelio. Tengamos en cuenta que es a lo que Dios nos llama, es a lo que el Señor Jesucristo nos invitó, a aceptar ese reto de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Un evangelio que un evangelio con amor, un evangelio incluyente, un evangelio influyente, un evangelio que no juzga, un evangelio que no es jactancioso, un evangelio que es con amor, un evangelio que le llega a cada vida, a cada corazón. Ese es el reto. Tremendo, ¿no? Tremendo Sí, señor. que ellos hayan entendido y que desafortunadamente lo que sucedió allí fue por la muerte de un líder que no le Esteban. importó predicarle a aquellos hombres. No le importó y les narró la historia. O sea, créame, o sea, sinceramente, un hombre que llevó sistemáticamente el asunto y lo llevó a esa bendición de explicarle todo el propósito de Dios de principio a fin. ¡Wow! O sea, Sí, créame que impresionante. Eso es eso no lo hace impresionante. cualquier cabeza. Eso lo Sí, muy hace el cierto. Espíritu Santo
El Espíritu Santo, la conexión con el Espíritu Santo. Y ese es Ahora, el tema, ese es el reto de sí, nosotros, sí, señor, a buscar ese la punto iba. conexión con el Espíritu Santo todos los días. ¿A través de qué? De los hábitos espirituales. ¿A través Orar, de qué? De amar a leer, nuestro prójimo. así es. ¿A través de qué? Amarnos a nosotros mismos y amar a Dios sobre todas las cosas. ¿A través de qué? A través de ser luz, ser luz. Así Debemos es. ser luz y debemos ser sal. El mundo tiene la singularidad de decir, ay, pero es que esto es un bulto de sal. Pero nosotros somos Señor. la sal de la tierra. Si nosotros no fuéramos la tierra no existiría porque la sal sazona la tierra. Así como el pecado le- aumenta miles de cosas, wow, tremendo, hermano. Dios permite que en realidad nosotros seamos la sal de la tierra. Sí, señor, así es. Así es, mi pastor. Tengamos en cuenta que así como nosotros somos la sal y la luz del mundo, debemos dar ejemplo, debemos estar metidos digamos que con la presencia de Dios, debemos, además de poder cumplir con la gran comisión que es lo que Dios nos ha enviado, también tenemos que aprender a obedecer. Porque así como Esteban era un líder, ellos también siguieron todas las enseñanzas, todo el ejemplo, todo lo que pasó Esteban. Yo creo que también Esteban predicó con el ejemplo de lo que él hacía, cómo era amar a Dios, cómo era. Eso se hace parte del testimonio de nosotros, predicar con el ejemplo, hacer las cosas bien hechas como se deben hacer estructuradamente. Yo sé que muchas veces para nosotros es difícil poder decir, no, es que yo a la sociedad y más que toda la juventud de hoy en día, mi paz, le cuesta seguir órdenes, le cuesta tener subordinación, rendir cuentas. Porque personalmente, lo digo también personalmente, me costaba o muchas veces a uno le cuesta rendir cuentas, muchas veces le cuesta a uno sujetarse a la autoridad, pero hace parte también de ir a predicar el evangelio porque nosotros vamos y cumplimos con la gran comisión teniendo en cuenta que nosotros aprendemos también de cómo hacerlo y cómo llevarlo en un orden y como a Dios le agrada, porque recordemos que Dios es un Dios de orden. Sí, claro, claro, claro. Toca que permanecer en esa palabra y sujeto a ello. Y esto es un ejemplo de las nuevas, con los miembros de su propia raza, como lo dice la palabra, ¿cierto? Sí, señor. Algunos de ellos eran de Chipre, otros de Cirene, vinieron de Y, Antioquía y empezaron a hablar también a los griegos proclamando al Señor. Judíos helenistas que residían en Chipre, que eran los más literalistas de la palabra, con los cuales Esteban fue a ellos y les predicó. Eh, pues hermano, yo creo que nosotros debemos ser muy conscientes de las necesidades que está pasando hoy el mundo. La migración ha aumentado uy, de sí. una forma devastadora. Ahí hubo una noticia hace poco, ¿no? Una frontera que cerró por la cantidad de migrantes. Ujú. Sí, inclusive nosotros hablamos de eso, Has, y a mí me parece que de verdad es que es el reto. O sea, nosotros tenemos que asumir un reto. ¿Qué podemos nosotros como colombianos hacer? Porque es que la otra vez cogieron y mandaron un poco de agua a La Guajira, ¿sí? Y en bolsas y todo eso, espectacular. ¿Usted se dio cuenta de esa noticia? Cuando Sí, no había señor. agua en La Guajira y quisieron hacer algo por allá. El reto es para saber lo que muchos niños viven, hermano. ¿Qué están viviendo los niños? Ese reto, o sea, es que es la generación de relevo. Si nosotros como el libro de los hechos de los apóstoles, somos el libro bisagra delante de Dios. Somos esas personas que somos esa generación bisagra sobre Sí, la cual se señor. va a pasear la otra generación. La página. Hermano, nosotros tenemos que entender cuáles son las necesidades de esos niños, con qué dolores se van a levantar y qué podemos nosotros sanar. Puede que de El pronto futuro. nuestros hijos vean, uno pueda ver los sufrimientos de los hijos y qué necesidades poder estar viendo. Pero yo creo que me habla Dios a través de Mateo 25, del reto Mateo. De verdad, Sí, me habla y me ha hablado y qué rico empaparnos más de no solo ese tipo sino
ponernos las manos a trabajar por ello, a bendecir a aquellos que lo necesitan. Tenemos una visitante. ¡Qué bendición! La gata. Sí, se subió acá. Ay, Dios Sí, santo. señora, así es. Mira, Pastor, que tú tienes muchísima razón en lo que estás diciendo. Ese reto de conocer, no solamente de predicar, no solamente tengamos en cuenta que el Señor Jesucristo también enseñó a hacer cosas buenas por los demás, amar a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo. Obviamente, la llenura del Espíritu Santo, nosotros lanzamos la palabra y es el Espíritu Santo quien se encarga de redarguir en el corazón y quien se encarga de germinar esa palabra que nosotros lanzamos. Pero hay que ver quiénes vienen detrás de nosotros y cómo nosotros podemos ayudarle a que sea mucho mejor este evangelio, mucho mejor este gospel night aquí para adelante con la generación de relevo. Mucho mejor este evangelio que viene de aquí para adelante con la regeneración que va a salir después de nosotros para predicar el evangelio. Sí, es Ahí es donde verdad. toca también mirar. Sí, claro, es verdad, pero al igual el objetivo nuestro en este tiempo es eso, que sigan creciendo, Amén, así es. que sigan enamorándose de Dios, que nosotros podamos enseñarles la palabra en la casa. Si de pronto no tenemos los medios, pero proporcionar a aquellas personas la información para que se conecten. Queridos amigos, esto es Gospel Night, simplemente qué rico El poder estar con evangelio de la ustedes. noche. Y mando un abrazo. Señores, muchas gracias por escucharnos. Bendiciones. Chao, chao. Aquí estamos y aquí nos quedamos. Bendiciones. Gospel Night. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez.